¿Alguna vez has experimentado una situación en la que sentiste que alguien te estaba observando? Tal vez perdiste a un ser querido y en ciertos momentos sentiste su presencia de una manera inexplicable. Quizás, al recordar los momentos compartidos juntos, te sorprendiste hablándole como si aún pudiera escucharte. Este sentimiento plantea una pregunta intrigante. ¿Pueden los muertos realmente vernos? ¿Tienen conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor? ¿O esta idea es simplemente un consuelo para quienes seguimos vivos? Muchas personas dicen cosas como «Mi madre me está cuidando desde arriba» o «Estoy seguro de que mi abuelo está orgulloso de mí en el cielo». Pero estas creencias tienen fundamento en la verdad. Dice realmente la Biblia que aquellos que han partido pueden observarnos, escuchar nuestras palabras o seguir los acontecimientos de nuestras vidas. ¿O esta idea persiste simplemente porque nos brinda consuelo? Hoy exploraremos profundamente las Escrituras para encontrar respuestas. Así que quédate con nosotros hasta el final, y si encuentras fascinante este tema, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte para más discusiones bíblicas en profundidad. La muerte es uno de los mayores misterios de la humanidad, y las creencias sobre lo que sucede después varían ampliamente. Algunos creen que los espíritus de los fallecidos permanecen a nuestro alrededor, protegiéndonos y guiándonos en tiempos difíciles. Otros creen en fantasmas, apariciones o incluso en la posibilidad de que los muertos puedan comunicarse con los vivos, enviando señales y mensajes. En un mundo lleno de películas, series y programas de televisión sobre el contacto espiritual y médiums que afirman hablar con los muertos, es fácil confundirse sobre lo que es real y lo que es mera ficción. Sin embargo, para quienes siguen la fe cristiana, las creencias deben basarse en las Escrituras y no en emociones u opiniones populares. La Biblia tiene mucho que decir sobre lo que sucede después de la muerte, si aquellos que han partido siguen teniendo conciencia y si pueden interactuar con el mundo de los vivos. Lo que estamos a punto de descubrir puede sorprender a muchas personas e incluso desafiar algunas creencias profundamente arraigadas. Así que profundicemos en este tema. Al final de este estudio tendrás una comprensión clara y fundamentada en la Biblia sobre esta fascinante pregunta. ¿Los muertos realmente observan a los vivos? Y más importante aún, ¿cómo puede la correcta comprensión de lo que sucede después de la muerte traer paz, claridad y una verdadera esperanza a quienes aún caminamos en esta vida? Así que toma tu Biblia, ponte cómodo y prepárate para un viaje esclarecedor sobre el primer punto, esencial, la naturaleza de la muerte según las Escrituras. Muchas personas creen que cuando alguien muere, inmediatamente se convierte en una especie de ángel guardián, acompañando y protegiendo a los seres queridos que dejó atrás. Esta es una creencia reconfortante, pero ¿se alinea con las enseñanzas bíblicas? Para aclarar este asunto, necesitamos examinar lo que la Biblia realmente enseña sobre lo que sucede en el momento de la muerte. La Biblia describe la muerte como un regreso al polvo, una desconexión de la existencia terrenal. En Génesis 3:19, Dios dice, «Porque polvo eres, y al polvo volverás». Este versículo nos recuerda que nuestros cuerpos físicos se descomponen y regresan a la tierra. Eclesiastés 12:7 complementa esta idea al afirmar, «Entonces el polvo volverá a la tierra como era, y el espíritu volverá a Dios, quien lo dio». Esto nos muestra que el cuerpo y el espíritu se separan en la muerte, pero no se menciona que los fallecidos continúen interactuando con o observando a los vivos. Hebreos 9:27
Refuerza esta enseñanza al declarar que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Esto indica que la muerte es un evento definitivo y que, después de ella, el alma enfrenta el juicio divino. No se menciona a los espíritus vagando por el mundo ni manteniendo alguna conexión con los vivos. Por lo tanto, según estos versículos, cuando alguien muere, su cuerpo regresa al polvo y su espíritu vuelve a Dios. Pero, ¿significa esto que los muertos están completamente inconscientes o hay alguna forma de conciencia en el más allá? Muchas personas creen que sus seres queridos fallecidos todavía los acompañan, presencian sus logros y luchas y comparten sus alegrías y tristezas, aunque sea desde la distancia. Sin embargo, la Biblia presenta una perspectiva diferente. Eclesiastés 9:5-6 declara: porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Este versículo transmite un mensaje claro. Los muertos ya no son conscientes de lo que sucede en este mundo. Sus sentimientos, pensamientos y emociones han desaparecido y ya no tienen ninguna participación en lo que ocurre en la tierra. El Salmo 146:4 refuerza esta idea al decir: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Esto enfatiza que cuando una persona muere, su capacidad de pensar, actuar o tomar decisiones llega a su fin. Estas enseñanzas pueden ser difíciles de aceptar para quienes crecieron, creyendo que sus seres queridos fallecidos aún los observan. Sin embargo, es importante basar nuestras creencias en la palabra de Dios, en lugar de en tradiciones humanas o emociones. Aún así, algunos pasajes bíblicos parecen sugerir que los muertos podrían tener algún tipo de conciencia. Pero, ¿realmente estos textos indican una interacción entre los vivos y los muertos? En este punto, algunas personas pueden preguntarse: ¿qué hay de las historias en la Biblia donde los muertos parecen estar conscientes? ¿Qué pasa con la parábola del rico y Lázaro? ¿Y la transfiguración de Jesús? Para comprender mejor, debemos analizar estos pasajes con cuidado. Uno de los textos más citados al discutir la posibilidad de que los muertos tengan conciencia es la parábola del rico y Lázaro, narrada en Lucas 16:19-31. En esta historia, Jesús describe a un hombre rico que vivía en el lujo, mientras que Lázaro, un mendigo cubierto de llagas, sufría a su puerta. Cuando ambos mueren, Lázaro es llevado al seno de Abraham, un lugar de descanso, mientras que el rico se encuentra atormentado en el Hades. Desde su lugar de sufrimiento, el rico ve a Lázaro junto a Abraham e incluso habla con él, pidiéndole alivio para su tormento. Algunas personas interpretan este relato como evidencia de que los muertos son conscientes y pueden interactuar con los vivos. Sin embargo, es esencial analizar el contexto de este pasaje. En primer lugar, es una parábola y no un relato literal. Jesús solía usar parábolas para enseñar lecciones espirituales profundas en lugar de describir eventos reales. Si esta historia se interpretara literalmente, contradiría otras enseñanzas bíblicas que afirman que los muertos nada saben y no interactúan con los vivos. Además, es importante notar que el hombre rico solo ve y habla con Abraham y Lázaro, quienes también estaban muertos. No ve a sus familiares vivos en la tierra, lo que significa que el texto no sugiere que los muertos puedan observar los acontecimientos mundanos. El enfoque de la parábola no es describir el estado de los muertos, sino enfatizar la importancia del arrepentimiento y la obediencia a Dios mientras aún estamos vivos. A medida que avanza la historia, el hombre rico
pide que alguien regrese a la tierra para advertir a su familia y evitar que sufran el mismo destino. Pero Abraham responde que ya tienen a Moisés y a los profetas, lo que significa que las Escrituras son suficientes para guiarlos. La principal lección de la parábola es que la palabra de Dios es suficiente para llevarnos a la salvación, no que los muertos permanezcan conscientes o interactúen con los vivos. La transfiguración de Jesús, registrada en Mateo 17:1-9, es uno de los eventos más fascinantes de las Escrituras. En este momento extraordinario, Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a una montaña alta, donde su apariencia fue transformada repentinamente ante ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus ropas se volvieron deslumbrantes. Pero lo que más sorprendió a los discípulos fue la aparición de dos figuras junto a Jesús, Moisés y Elías. Este pasaje plantea muchas preguntas. Si Moisés había muerto siglos antes y Elías había sido llevado al cielo sin experimentar la muerte, ¿cómo podían estar allí hablando con Jesús? ¿Significa esto que los muertos siguen conscientes y pueden interactuar con los vivos? Para comprender mejor este evento, debemos analizar algunos puntos clave. En primer lugar, es importante notar que Moisés y Elías no aparecieron para interactuar con los discípulos ni para comunicarse con nadie en la tierra. Su manifestación tuvo un propósito específico dentro del plan de Dios: testificar sobre la gloria de Cristo. Este no fue un evento común, sino una ocurrencia sobrenatural única en la historia bíblica. Otro relato intrigante sobre los muertos aparentemente interactuando con los vivos se encuentra en 1 Samuel 28:3-20, cuando el rey Saúl, desesperado por orientación, decide consultar a una médium en Endor para invocar el espíritu del profeta Samuel. Sorprendentemente, Samuel aparece y profetiza la muerte de Saúl en la próxima batalla. Este episodio plantea una pregunta seria. ¿Realmente apareció Samuel o sucedió algo más? Las Escrituras son claras al prohibir cualquier intento de comunicarse con los muertos. En Deuteronomio 18:10-12, Dios condena prácticas como la hechicería, la adivinación y la invocación de espíritus. El hecho de que Saúl recurriera a este método demuestra su separación de Dios y su desobediencia a las leyes divinas. Algunos estudiosos creen que Dios, en un acto excepcional, permitió que Samuel apareciera para pronunciar juicio contra Saúl. Otros, sin embargo, sugieren que fue una manifestación demoníaca que engañó a Saúl para llevarlo aún más a la ruina. Independientemente de la explicación, es importante destacar que este evento no indica que los muertos puedan comunicarse con los vivos o observarlos de manera normal. Por el contrario, este pasaje sirve como una advertencia sobre los peligros de buscar prácticas espirituales prohibidas y depender de medios ocultos para obtener respuestas. Hasta ahora, hemos visto que la Biblia describe la muerte como un estado en el que los fallecidos no interactúan ni observan a los vivos. Pero ¿qué pasa con aquellos que están en el cielo? Los santos que ya han ido a estar con Dios, ¿nos vigilan de alguna manera? Muchos cristianos creen que sus seres queridos fallecidos siguen conscientes de lo que sucede en la tierra, observando y siguiendo sus vidas. Es común escuchar frases como «Mi madre me cuida desde el cielo» o «Estoy seguro de que mi padre me está apoyando desde arriba». Pero, ¿tiene esta idea respaldo bíblico? Uno de los versículos más citados para apoyar esta creencia es Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. A primera vista, este pasaje puede dar la impresión
de que los santos en el cielo están observando nuestras vidas como espectadores, animándonos en una carrera. Sin embargo, un examen más detallado del contexto revela otra interpretación. El capítulo anterior, Hebreos 11, a menudo llamado el Salón de la Fe, menciona a grandes figuras bíblicas como Abraham, Moisés y Noé, quienes vivieron por la fe. Cuando Hebreos 12:1 habla de una nube de testigos, el significado no es que estas personas nos están observando literalmente desde el cielo, sino que sus historias sirven como testimonio para nosotros. Piénsalo de esta manera. Cuando leemos sobre el valor de David o la determinación de Esther, sus vidas nos inspiran, pero eso no significa que nos estén observando ahora. De manera similar, los santos que ya han partido no son espectadores de nuestro camino en la tierra. Han terminado su carrera y ahora descansan en la presencia de Dios. Otro pasaje mencionado a menudo en esta discusión es Apocalipsis 6, 9, 11, que describe a las almas de los mártires clamando por justicia ante Dios. Algunos interpretan esto como evidencia de que los muertos son conscientes de lo que sucede en la tierra. Sin embargo, el texto no dice que estas almas vean directamente los eventos terrenales, solo que saben que el juicio aún no ha ocurrido. Este conocimiento puede haber sido revelado por Dios en lugar de adquirido a través de la observación directa. Además, Apocalipsis es un libro altamente simbólico, lleno de visiones e imágenes que no deben interpretarse literalmente. El hecho de que estas almas clamen por justicia no significa que estén siguiendo activamente los acontecimientos del mundo. Dado todo esto, surge una última pregunta. Si nuestros seres queridos fallecidos no nos están vigilando, y si los muertos no tienen contacto con los vivos, ¿al menos los ángeles tienen este papel? La Biblia enseña claramente que los ángeles están involucrados en los asuntos humanos. Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esto indica que Dios envía ángeles para proteger y ayudar a su pueblo. Sin embargo, un concepto erróneo común es que cuando alguien muere, se convierte en un ángel. Esta creencia suele expresarse en frases como, el cielo ganó otro ángel, pero esta idea no tiene base bíblica. Los ángeles y los humanos son creaciones distintas de Dios, con propósitos diferentes. Los ángeles fueron creados como seres espirituales desde el principio, mientras que los humanos fueron creados con cuerpos físicos y un alma inmortal. Aunque la Biblia enseña que los ángeles pueden actuar en favor de los siervos de Dios, en ninguna parte dice que nuestros familiares fallecidos asumen este papel. Esto significa que, aunque los ángeles pueden proteger y ministrar en nuestras vidas, nuestros seres queridos fallecidos no se convierten en guardianes espirituales. La verdad bíblica puede ser diferente de lo que nos gustaría creer, pero comprender el plan de Dios nos brinda verdadero consuelo. En lugar de buscar respuestas en creencias populares o en el deseo de que los muertos sigan con nosotros, podemos encontrar verdadera paz y esperanza en la promesa de la resurrección y la certeza de que un día nos reuniremos con aquellos que han partido en la presencia del Señor. La posibilidad de comunicación entre los muertos y los vivos es uno de los misterios que más curiosidad y debate genera. Si aquellos que han partido no nos están observando, pueden al menos enviarnos mensajes. Hay informes de personas que afirman haber recibido señales o mensajes de seres queridos fallecidos. Quizás hayas escuchado a alguien decir algo como, vi una mariposa y supe que era mi madre enviándome una señal, o soñé con mi abuelo y me habló. Algunas personas, impulsadas por el deseo de volver a conectarse con aquellos a quienes aman,
Buscan médiums y supuestos videntes con la esperanza de establecer una conexión con los muertos. Pero, ¿qué enseña realmente la Biblia sobre esto? Las Escrituras son muy directas al abordar el tema del contacto con los muertos. En Deuteronomio 18, 10, 12, Dios da una advertencia clara. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Esto demuestra que intentar comunicarse con los muertos es algo expresamente prohibido. Uno de los mayores engaños de Satanás es hacer que las personas crean que pueden hablar con los muertos. En 2 Corintios 11:14 se nos advierte que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Los demonios son expertos en el engaño, y habiendo observado a la humanidad durante milenios, conocen detalles profundos sobre la vida de las personas. Es por eso que, cuando los médiums hacen revelaciones que parecen imposibles de descubrir, en realidad no están hablando con los fallecidos, sino que están siendo manipulados por espíritus malignos que fingen ser aquellos que han partido. La Biblia nos da un claro ejemplo de este peligro en 1 Samuel 28, cuando el rey Saúl, desesperado, busca a una médium para intentar hablar con el profeta Samuel. Muchos estudiosos creen que el espíritu que apareció no era realmente Samuel, sino una entidad demoníaca permitida por Dios para pronunciar juicio contra Saúl. Este episodio no solo refuerza la prohibición de intentar comunicarse con los muertos, sino que también ilustra lo peligroso que puede ser. Si los muertos están en el cielo, ¿por qué Dios no permitiría que nos enviaran mensajes? Esta es una pregunta común y la respuesta radica en la confianza que Dios quiere que pongamos en Él. En Isaías 8:19 leemos: Cuando os digan, consultad, a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Dios nos llama a buscar consuelo y sabiduría en Él, no en los muertos. Pero, ¿qué hay de los sueños o señales que parecen venir de un ser querido? Dios ciertamente puede hablar a las personas a través de los sueños, como vemos en varios pasajes bíblicos. Sin embargo, si un sueño contradice la Escritura al sugerir que los muertos aún son conscientes de lo que sucede en la tierra, debemos ser cautelosos. Jeremías 17:9 nos advierte que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esto significa que nuestras emociones pueden engañarnos. En lugar de buscar señales de los muertos, estamos llamados a buscar la palabra de Dios, que es la verdadera fuente de guía y consuelo. Dada la realidad de que los muertos no pueden comunicarse con nosotros, surge otra pregunta importante. ¿Cómo ve Dios nuestro sufrimiento? Perder a alguien que amamos es una de las experiencias más dolorosas de la vida. Si no podemos recibir mensajes de quienes han partido, ¿dónde podemos encontrar consuelo? La Biblia nos enseña que Dios se preocupa profundamente por nuestro dolor. En Juan 11:35 encontramos uno de los versículos más cortos, pero más poderosos de las Escrituras. Jesús lloró. Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro, su amigo, y aunque sabía que lo resucitaría en unos momentos, se conmovió y lloró. Esto nos muestra que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Él entiende el dolor de la separación, el peso de la pérdida y el vacío que deja en nuestros corazones. Además, Dios no solo simpatiza con nuestro dolor, sino que también nos ofrece consuelo. En Juan 14, 16, 18, Jesús dice: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad».
Yahvé, Espíritu Santo, es llamado el Consolador porque nos trae una paz que supera cualquier entendimiento humano, incluso en los momentos más difíciles. El Salmo 34:18 refuerza esta promesa al declarar: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios está al lado de los que sufren, secando sus lágrimas y ofreciendo un verdadero consuelo. No espera que superemos nuestro duelo rápidamente, sino que camina con nosotros en el proceso de sanación, trayendo esperanza en el momento adecuado. Muchas personas se preguntan por qué Dios no nos permite ver o hablar con nuestros seres queridos fallecidos. Si Él nos ama, ¿por qué no nos da simplemente una señal de que están bien? La respuesta se encuentra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Dios quiere que nuestra esperanza esté en Él, no en visiones o en el contacto con los muertos. Si la comunicación con los que han partido fuera posible, muchos terminarían depositando su confianza en ellos en lugar de en el Señor. Esto no significa que Dios ignore nuestro dolor. Al contrario, Él nos ha dado una promesa aún mayor, la esperanza de la resurrección. Aunque la Biblia enseña que los muertos no nos vigilan, nos asegura que un día los veremos de nuevo. La muerte no es el final para aquellos que pertenecen a Cristo, porque la vida eterna nos espera. En 1 Tesalonicenses 4:13-18, el apóstol Pablo nos entrega uno de los mensajes más reconfortantes de las Escrituras. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Este pasaje nos enseña 3 verdades fundamentales. Primero, es natural sentir tristeza por la pérdida, pero tenemos esperanza. Segundo, la resurrección de Cristo garantiza nuestra propia resurrección. Tercero, habrá un glorioso reencuentro. Aquellos que han muerto en Cristo resucitarán y nos volveremos a encontrar para vivir eternamente con el Señor. Apocalipsis 21:1-4 nos da una visión del futuro que Dios ha preparado para quienes lo aman. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la mayor esperanza de la fe cristiana. No solo veremos nuevamente a nuestros seres queridos, sino que viviremos para siempre en un lugar sin dolor, sin luto y sin despedidas. A la luz de todo esto, la gran pregunta es: ¿dónde está tu esperanza? Según la Escritura, los muertos no observan a los vivos ni nos envían señales o mensajes. Sin embargo, esta verdad no debería entristecernos, sino fortalecernos, porque nuestra esperanza no está en un contacto temporal, sino en la promesa eterna de Dios. Si hoy sientes la añoranza por alguien que ha partido, recuerda que Dios ve tu dolor y te ofrece algo mucho más grande que una simple señal: la certeza de que en Cristo la muerte no es el fin. Y esa es la verdadera paz. Esta promesa nos da esperanza y fuerzas para seguir adelante, sabiendo que nuestro destino final no es la separación, sino el reencuentro en la presencia del Señor. En lugar de buscar consuelo en señales temporales, podemos descansar en la seguridad de que un día todas las lágrimas serán enjugadas y estaremos juntos nuevamente. Si este mensaje te ha traído claridad y aliento, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte para más contenido que profundiza en las verdades bíblicas. Y cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te da esperanza sobre la promesa de la vida eterna.